Pues, pues muy bien. Pues damos gracias a Dios de que estamos aquí. Esta semana es una semana muy importante. Ya estamos prácticamente enfocando, ¿verdad? Si no me equivoco, queda 2 semanas nos quedan todavía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aparte de estas 2 semanas más. Sí, estamos ya avanzando en nuestro proceso el, en nuestro proceso de la hermenéutica moderna. Y pues bueno, vamos a enfocar todavía, falta ya el impacto de la hermenéutica en el quehacer. Pero ya nos vamos en el quehacer teológico y precisamente ahí vamos a avanzar el día de hoy hacia ese punto. Hoy quiero yo más bien como hacer aquí un foro, dialogar en esta clase sobre este punto de la hermenéutica, ¿verdad? Yo por ahí les dejé y quiero partir diciendo que les dejé por ahí una ruta de evaluación, una ruta de estudio. Y en esa ruta de estudio, pues ahí dejé 3 artículos, ¿verdad? Que preparé para que nos vayamos perfilando. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo único que hemos hecho es un análisis hermenéutico, pero no sabemos para qué. Y la hermenéutica, acordémonos, es liberadora. La hermenéutica contemporánea no solamente tiene la intencionalidad de llegar a la exégesis, que fue lo que el autor quiso decir, o cuál es el significado de este texto en su propio contexto. Esas cuestiones es parte de la hermenéutica tradicional, pero como lo hemos marcado muchas veces, se queda en el aire lo que hemos obtenido, porque no tiene nada que ver con la realidad con la que el ser humano de a pie vive, ¿no? El ser humano de a pie vive. Por eso es que tenemos que irnos perfilando hacia el para qué de nuestro quehacer hermenéutico, ¿verdad? De nuestro quehacer hermenéutico. Y yo quiero felicitarles por los trabajos que han estado subiendo. De verdad, yo estoy muy contento por los trabajos que han estado subiendo. He disfrutado la lectura. Obviamente hay varios detalles que ya voy a hacer ahí yo las notas, pero hay varias, pero, pero de verdad les felicito porque se animaron a hacerlo y pues ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, hemos dicho que la hermenéutica sufrió un giro y en este giro el lector tiene voz, el lector opina, ¿verdad? Entonces ya no es tanto el método, sino los intereses propios del lector, los que van a dominar. Para no errar pues en esta, porque cualquier lector puede imaginar cualquier cosa, es que leímos a Paul Ricoeur y Paul Ricoeur dice que lo mejor es hacer un arco hermenéutico, en este círculo, ¿verdad? Donde estamos hablando, es trabajar la exégesis, la comprensión y la apropiación, ¿verdad? Partir pues de la exégesis para llegar a una sana comprensión y al final pues una apropiación más adecuada. A eso le llamamos el acto de la lectura. Para que después llegásemos al punto ya de la hermenéutica latinoamericana y entender que en Latinoamérica pues se piensa diferente, se vive diferente. Y aquí ustedes van a leer a José Tamayo esta semana, o si no es que ya lo leyeron, ¿verdad? Espero yo que si ya lo leyeron pues hayan disfrutado de esa lectura. José Tamayo dice que por mucho tiempo la teología latinoamericana fue vista como una teología de segundo grado, una teología no, pues no atractiva, vamos a decirlo así, pues una teología de bajo nivel, de bajo nivel. ¿Por qué? Porque la teología latinoamericana no discutía sobre las grandes doctrinas, mientras que la doctrina europea siempre hablaba de las grandes doctrinas, de la Trinidad, de la revelación, de la cristología, soteriología. Y entonces ustedes pueden mirar libros como de Verbo Divino, libros como de Sígueme,
libros de Clio, que son libros Alterrae, que son libros donde van a hablar muchísimo de las doctrinas. Pero en América Latina hablábamos del pobre, hablábamos del pueblo, hablábamos de cuál es el rol de la iglesia en medio de la injusticia social, en medio del impacto ecológico producto de la corrupción, etcétera. Entonces eran temáticas totalmente distintas. Y dice José Tamayo que eso pues empezó a ver. Sin embargo, la hermenéutica latinoamericana ha venido ganando, la teología latinoamericana ha venido ganando su nombre, de tal manera que hoy ya en el mundo se habla de teología latinoamericana. ¿Verdad? Latinoamérica ha llegado a postular, y de hecho José Tamayo y algunos otros por ahí hacen una reformulación de postulados teológicos. Y esto ya no tiene que ver con esta clase, pero déjenme terminar el punto, ¿verdad? La teología, nosotros tenemos sistemas teológicos, ¿verdad? Sistemas teológicos, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática. La teología sistemática es la que siempre ha dominado, y la teología sistemática está ordenada en 10 grandes doctrinas, ¿no? Comenzando por la soteriología, ¿verdad? Que es la salvación, cristología, que es Cristo, jamarteología, ¿verdad? Antropología, y luego se van hablando bibliología, y luego llegamos a la cuestión de Dios, y ahí se van, ¿no? Los demonios, la escatología, la neumatología, de ahí surgen, son 10 en total. Esos son 10, eso es la lista, ¿no? Y entonces todos los teólogos formales siempre hablan desde la teología sistemática, ¿no? Y construyen postulados. Pero los latinoamericanos han hecho nuevas propuestas y han hecho su propia lista de 10, ¿verdad? La nueva estructura teológica desde Latinoamérica. Entonces, lo que trato de decir es que hemos avanzado, se ha caminado. Pero para que esa propuesta teológica se lleve a cabo, necesitamos nosotros comprender la hermenéutica, porque la hermenéutica es sumamente importante. Entonces tenemos que empezar ya a unificar la teología y la hermenéutica. De hecho, si ustedes leyeron ahí en la ruta de estudio, una de las conclusiones que hago es que toda hermenéutica bíblica es hermenéutica teológica. Necesitamos entender eso, que la hermenéutica, el resultado, la propuesta que obtengamos, de una u otra manera debe tener un impacto en términos de fe, para la iglesia local. Por eso es la hermenéutica, la hermenéutica bíblica es hermenéutica teológica, ¿ok? Al mismo tiempo, Y entonces ustedes hicieron un trabajo, ¿verdad? Un trabajo, y en ese trabajo pues plasmamos propiamente una propuesta de lectura. Esta propuesta de lectura lo que busca hacer es quitarnos los lentes comunes, ¿verdad? Esos lentes metódicos, ¿verdad? Porque de los métodos donde íbamos a, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? ¿Verdad? En hebreo, a ver, ¿cuál es la estructura verbal? Es piel, poalgid, pael, o en griego, ¿verdad? Está en presente, activo, indicativo, ¿en qué? ¿Verdad? Esas cuestiones que nos hacíamos en la metódica, en lo metódico, o le aplicamos el método temático o el método biográfico y pasos. Esta propuesta fue totalmente diferente. Fue por niveles. ¿Por qué? Porque no existe un paso, pues. Y es que yo no sé si se sintieron ustedes así. Como no son pasos, ¿verdad? Nosotros que somos hijos de la modernidad, nos gusta tener A, B, C, D, ¿verdad? Pero no, aquí no, fue nivel 1. ¿Qué dice y cómo lo dice? Nivel 2, ¿verdad? Y ¿cuál es la interpretación hermenéutica o exegética que yo encuentro? Nivel 3. Y ahí nos vamos, ¿no? Y entonces se trata de ir pensando y escribiendo. Entonces yo quiero aquí detenerme un momento y escuchar, ¿verdad? No qué fue lo que hicieron, sino cómo se sintieron haciendo este trabajo. A ver, ¿cómo nos sentimos en este trabajo? A ver, ¿quién quiere comentarnos por acá? ¿Cuál fue la experiencia
de este tipo de lectura, ¿verdad? De este tipo de lectura. A ver, alguien que quiera comentarme por aquí. Adelante. Bueno, ya quiero llegar. Hola, hola. Y a la vez con la responsabilidad de no decir cosas que no estuvieran en el texto. Muy bien. ¿Tuviste ese Sí, temor? eso era todo. Sí, tuviste temor de alterar el texto. Por una parte sí se siente de, de, de ver cosas que antes no se había visto, de expresar cosas desde nuestro contexto, pero también con esa responsabilidad de no decir cosas no estuvieran o que fuera muy, muy nada que ver. Sí, sí. Sí, Bueno, entonces esa parte, ¿no? sí, Por un por lado eso. la libertad y por otro lado la responsabilidad. Sí, entonces déjame aquí por un lado hablar de la libertad. Es importante cuando ustedes hagan la lectura, ¿verdad? Para que tú no digas nada de lo que no está en el texto, aprendas a observar el texto y en términos hermenéuticos, a cada parte, a cada elemento, se le llama objetos representados. ¿Ok? Porque recordemos que la hermenéutica moderna, mira el texto como una literatura, pues como literario, algo literario. Y en el mundo literario se le llaman objetos representados. La vez pasada hablábamos de Moisés, la vara de Moisés, el mar, los egipcios, el sol, aquellas cosas que el texto deja ver y las que no deja ver, ¿verdad? Porque el texto no dice si era de mañana o era de tarde, cuando estaban, ¿verdad? No dice el texto eso, no nos dice. El texto dice que estaban frente al mar y que los egipcios venían. Pero tú, Ángel, puedes mirar algo que el texto no dice y decir, bueno, era de mañana o era de tarde, estaba nublado, había frío, había calor. Entonces, estos silencios del texto que te permiten a ti imaginar, estos no son alteraciones al texto, sino que el texto te lo está permitiendo para que tú generes una mejor narrativa, una mejor narrativa. Eso es en cuanto a la libertad. Entonces, los objetos representados son importantes. Las cosas que dice y las que no dice son muy importantes. Por eso hay que estar leyendo y hay que estar imaginando. Luego, ahora, por el otro lado, ¿verdad? Dices tú, bueno, igual el temor a la responsabilidad de que estoy con la Biblia. Por eso es que decíamos la clase pasada que nosotros tenemos ya la base exegética. O sea, además de conocer la hermenéutica, pues conoces la exégesis. Y entonces si tú tienes una palabra, pues la profundizas en el contexto y obtienes algo. Y entonces ya con ese cúmulo de información exegética, pues vienes a una lectura hermenéutica y obviamente vas a responder con mayor eficacia y con mayor seguridad. Personalmente, ¿verdad? Siempre tomo una u otra palabra, ¿no? Y la investigo en qué quiso decir, ¿no? Siempre lo hago, pero siempre cuidando solamente de no quedarme pues en el allá y el entonces, sino en el aquí y el ahora. Hermano Rubén, levantó la mano. Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita en el aspecto de cuando desarrollo el pasaje que me atreví ahí a desarrollar, que fue el encuentro de la samaritana con Jesús. Yo le entregué un trabajo, pero ya tengo más trabajo porque empieza uno a ver más cosas, a analizar, etcétera. Y le dije a mi esposa, órale, ya sé de dónde saca el Cash Luna tanta cosa, ¿no? O sea, porque de repente dice, ¿de a dónde se le ocurrió? Yo, algo que veo en esa, voy a hacer pequeño rápido esto,
se encuentra Jesús con la samaritana y el texto lo dice bien rico, así, pues muy tranquilo, pero ahí podemos ver un encontronazo de culturas en donde llega Jesús y le dice a la mujer que le dé agua y la otra le dice, ¿por qué? O sea, tú eres hombre, mueve tus manitas, agáchate y sírvete tú solo, ¿no? Y aparte, pues tú eres judío, somos diferente nación, etcétera, ¿no? Y Jesús la deja que ella empoderada en lo que ella dice, pues le da oportunidad, ¿no? Pero él le va poquito a poquito mostrando quién es él, hasta que ella se da cuenta de que él es el Mesías, ¿no? Porque se va dando un diálogo en donde él le dice, si tú supieras que quién le pides agua, le pedirías tú a él que te diera de beber. Y luego todavía como de una manera sarcástica le dice, pues entonces dame de esa agua para que no tengan que venir aquí a estar sirviéndome del agua. Y Jesús le dice, ve, tráeme a tu marido. O sea, le vuelve a decir Jesús despacito, ahorita vas a saber quién soy yo. Y dice, ve, tráeme a tu marido. Y la mujer le dice, pues no tengo marido. Y dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y etcétera, ¿no? Entonces la mujer se asusta porque, caramba, ¿este quién es? Entonces ella ya empieza a reconocer que ese hombre que está enfrente de ella tiene cierto poder, y le dice, eres un profeta, y entonces sale la plática bueno, y si son profetas, ¿en dónde debe de adorarse? ¿En este monte o en este otro? Porque yo sé, o sea, dice la mujer, porque yo sé que dicen que va a venir un Mesías. Y entonces Jesús le dice así despacito, dice, ese soy yo. Y la otra se queda, órale. Lo que me impacta es que la mujer iba con un cántaro a servir el agua y cuando esa revelación que le viene de que él es el Cristo, ella dice, dejando el cántaro ahí, corrió, fue a su lugar, regresó a la ciudad de Sicar y entonces ahí en la ciudad de Sicar le dijo a la gente, él me ha dicho, y dice la palabra de Dios, que muchos creyeron por el testimonio de ella. Entonces ella dejó su ocupación inicial era ir por agua, pero su ocupación terminó siendo dejar el cántaro, correr y avisarle a las demás personas. Y después dice que muchos le vinieron, le siguieron, conocieron, platicaron a Jesús y creyeron por su testimonio y por lo que vieron a Jesús. Entonces, fue algo muy, muy bonito irlo desmenuzando todo eso, pero le decía a mi esposa, mira qué encontronazo, el encontronazo que se dieron ahí de ella dándose su nivel, ¿no? Yo soy mujer, sírvete y etcétera, pero puede uno sacarle más cosas, ¿no? Eso fue en lo que yo me enfoqué y fue muy bonito. Sí, y qué bueno que lo comenta, hermano, porque en este asunto hay, como lo mencionó, se va mirando más cosas, se va mirando, a lo mejor usted en este caso, usted enfocó el encuentro de culturas, ¿verdad? El encuentro de culturas. Y cuando llegue al punto de la interpretación exegética, ¿verdad? De la interpretación o de la exégesis, pues, ¿verdad? Ese choque de culturas que lleva la persona. Y luego cuando hablo del yo, ¿verdad? ¿Cómo reacciono yo ante una cultura diferente a la mía? Y entonces comenzamos a hablar y encontramos, es en este punto donde uno habla del yo, que encontramos esas cosas que algunos predicadores hacen y que uno no sabe de dónde las tomaron. No, ¿verdad? Algunas personas se me acercan y me dicen, ¿de qué comentario sacó esto, hermano? Y yo le digo, no lo saqué de ningún comentario, lo saqué de la lectura. Pero es que la lectura no es una lectura de primer grado, ¿verdad? De esa lectura plana donde es la historia y ya, sino es una lectura de ya de cuarto nivel, donde ¿cómo me veo yo en la lectura? Porque la lectura de primer nivel es qué dice el texto y cómo lo dice. Luego, qué significa, qué posible significado tiene. Y ahí vamos, ¿no? Pero llegamos al punto de qué dice de mí el texto. Y entonces, aquí, hermano Rubén, es donde usted mencionó a Cash, pero vamos a mencionar cualquier otro predicador que puede encontrar, ¿verdad? Cosas que no se miran. Y es que lo voy a decir así, no existen libros, no existen comentarios de este cuarto nivel. ¿Por qué? Porque son cosas muy personales.
Este cuarto nivel es lo que Paul Ricoeur llama apropiación. En la apropiación, ¿verdad? Esto es el cuarto nivel es lo que estamos hablando. Y obviamente luego ya lo aplicamos a la sociedad. Ahora, ¿cómo reacciona mi sociedad ante? ¿Verdad? Y yo aquí lo podría decir, ¿cómo reacciono yo ante la ideología, ¿verdad? Ante este segmento cultural que tenemos en mi sociedad? ¿Cómo, verdad? En Jalisco, ¿verdad? Donde hay tantos segmentos culturales en una... ¿Cómo reacciona la iglesia ante eso? Entonces, ¿y de dónde sacó eso? Lo saqué de una lectura donde siempre había visto a una mujer hablar con Jesús y hablábamos de la adoración en espíritu y en verdad y dejamos a la pobre mujer ahí, ¿verdad? Sin más sacarle algo más. Pero en este tipo de lecturas es lo que encontramos. Eso es enfocando el choque de culturas. Pero ¿qué tal si enfocamos otra cosa? Enfocamos otras temáticas. Podemos ver, ¿verdad? Usted miró el choque cultural, pero le aseguro que sus compañeros, si tuviéramos el mismo pasaje, miraríamos otra cosa. Otra cosa. De hecho, perdón, de hecho, mi tema que yo mandé fue el cómo la mujer, el testimonio de una mujer puede transformar a todo un pueblo, porque ahí dice que por el testimonio de ella creyeron todo el pueblo. Eso fue como mandé mi tarea, pero ya después empecé, no sé de cuál hierba nos dieron, que empecé a construir más cosas. Sí, entonces pues de aquí va. Y es aquí donde yo resalto pues la importancia de este cuarto nivel o este cuarto grado de lectura, donde yo me veo en el texto. Es importantísimo este punto, este cuarto, es importantísimo tenerlo. Es importantísimo porque es donde yo puedo pues responder a mi propia necesidad, es donde yo puedo encontrarme, donde yo puedo identificarme. Recuerden, Luis Borges fue el que dijo que todos hablamos de lo que hemos leído, de lo que hemos experimentado y de lo que queremos o esperamos. Entonces, cuando uno va al texto, uno ve lo que leyó, ¿verdad? Si uno porque ya sabe la historia de la samaritana, uno ya sabe, ¿verdad? Ya hablamos de ella, pero también hablamos de lo que hemos experimentado y hablamos de lo que queremos. Y ahí está eso, esto que dice el Borges es muy cierto, es muy cierto. Nuestra interpretación está ahí, siempre metida. Muy bien, entonces, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar aquí cómo se sintieron, cómo les fue, cómo les fue en ese trabajo? ¿Cómo les fue? A ver. Aquí está Agar, correcto, Ángel. Y acá el secreto de Cash Luna. Ahí están, sí. Lo único que es aquí, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? De irnos al extremo. Por eso es importante el marco exegético, ¿no? Siempre. Por eso es que llevamos nosotros, primero, antes de llegar a esta materia, ustedes ya tienen toda una construcción de hermenéutica, de metódica, ya tienen hebreo, ya tienen griego, tienen exégesis y ahora hermenéutica moderna, ¿no? Para todo un marco para que no nos salgamos de ahí. El problema es cuando la gente tiene hermenéutica moderna y no tiene nada de los otros cuatro, ¿no? Se imaginan todo, ¿no? Lo que quieran. Bueno, entonces lo que de lo que se trata es que nosotros tenemos que ir puliendo. Tenemos que ir puliendo nuestra interpretación. Nuestra interpretación. El quinto nivel tiene que ver con pulir nuestra interpretación. Y eso es lo que queremos, lo que quiero enfocar yo hacia el punto teológico. Walter Brueggemann, si no me equivoco del autor, escribe un libro que se llama La imaginación profética. No sé si ya en alguna materia lo han leído. ¿No han leído en ninguna materia? ¿En ninguna materia lo han leído? La imaginación profética de Walter Brueggemann. Ok. Es un buen libro. Lo pueden descargar en PDF. Walter Brueggemann, este autor, lo que dice es lo siguiente. Él logra identificar en el texto bíblico, logra identificar que siempre
los profetas no solo señalaron el problema, sino que le dijeron al mundo que había una manera diferente de vivir. Y entonces invitaban a la gente a una manera diferente de vivir, una, ¿verdad? Digamos así, lo antagónico a la realidad. Si el pueblo vivía en pecado de infidelidad a Dios, entonces lo invitaban a la fidelidad a Dios. Y entonces dibujaban un mundo diferente a la realidad. Por eso le llamamos a esto imaginación profética. Pero la imaginación profética, ¿verdad? Esta imaginación partía de un problema y este problema lo convertían en algo totalmente, en algo diferente y mostraban el camino. Moisés, por ejemplo, le dijo a Faraón, el Señor dice que deje salir a mi pueblo para que vaya y me adore. ¿Y quién era el pueblo? El pueblo era un pueblo que estaba cautivo, ¿verdad? Acá. Pero el mensaje de Moisés era a un contexto, a una realidad totalmente diferente. Lo mismo va a ser Jeremías, lo mismo va a ser todos los profetas. Esto que estoy diciendo es lo que nosotros debemos pensar cuando estamos hablando de nuestra hermenéutica en este último nivel, en este quinto nivel. Tenemos que pensar en esta alternativa, en una alternativa que le invite a la gente, ¿verdad? Que invite a la gente a algo diferente, a vivir algo diferente, algo distinto. Esto es el quehacer teológico. Pero otra vez, no se trata de solamente decir cuál es el problema. Tenemos que llegar al punto de cuál es la posible solución práctica. Eso es lo que les va a dar a sus contenidos relevancia. Hasta aquí debe llegar el punto de la hermenéutica contemporánea, hasta este punto. Supongamos, ¿verdad? Vamos a retomar otra vez el ejemplo del hermano Rubén. Un encuentro de culturas. Y ya dije yo, ¿cómo reacciono yo ante una cultura diferente? ¿Cómo reacciono yo ante la cultura diferente? Entonces yo empiezo a imaginar, si yo fuera Jesús y me enfrento a una mujer como la samaritana, si yo fuera Jesús y me encuentro frente a un grupo de jóvenes que tienen una preferencia sexual diferente y que viven eso, ¿cómo reaccionaría? Y luego me invierto, si yo fuera la samaritana, ¿cómo reaccionaría ante Jesús? Y comienzo a pensar, pero luego enfoco el problema, ¿verdad? La iglesia, ¿cómo el problema? ¿Cómo la iglesia reacciona ante las diferentes culturas o formas de pensar? Hay iglesias donde una forma de pensar diferente no se admite. Hay una ideología dominante en la iglesia que domina. Hay un pensamiento dominante y a veces no se permite. Pero si algo aprendemos de la samaritana y Jesús, es que Jesús abrió, ¿verdad? Se abrió a dialogar. Bueno, ahí está. Ahora, si yo dijera, bueno, esto está bien, que ya identificamos el problema, pero tenemos que avanzar. Tenemos que llegar al punto de la propuesta teológica. Al punto de la propuesta. Este es el impacto, esto es lo que dice José Tamayo, nuevos horizontes. Nuevos horizontes. ¿Hacia dónde? ¿Verdad? A partir de la lectura de la mujer samaritana dialogando con Jesús, surge la pregunta, ¿cómo puede la iglesia responder de manera positiva a las nuevas culturas o a las nuevas formas de pensar que se encuentran? Planteamos la pregunta y lo vamos a aterrizar y la vamos a convertir. Y entonces aquí estamos comenzando a hablar. Podríamos decir, bueno, primero dialogar, ¿ok? Preguntar, ¿verdad? Preguntar.
señalar, no sé, tenemos que empezamos a poner, y esto se convierte en, esto que estoy diciendo, esta propuesta, es lo que se va a convertir en el punto de tu propuesta o de tu sermón o de lo que vayas a hacer. No sé si vas a escribir una novela, esto que estoy diciendo es tu propuesta. Si vas a escribir un artículo, esto va a ser tu clímax. Si vas a hacer un sermón, pues estos son los puntos que vas a desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la imaginación. Tú te vas a parar a comentarle a tu gente, a tu público, a tu oyente, que hay una manera diferente de hacer las cosas, pero no está solamente, no es como cuando uno hace un sermón. Yo no sé ustedes, pero yo hace un sermón, yo decía, ¿cómo orar? Yo me hacía una pregunta, porque así me lo enseñaron. Y entonces yo comenzaba desde mi propia imaginación a cómo orar. Punto número 1, de rodillas. Punto número 2, con el Padre Nuestro. Punto número 3, hasta que llore, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Yo me lo imaginaba, le ponía un versículo bíblico a cada punto y ya decía que tenía un sermón hecho. No es eso lo que estamos haciendo acá en la imaginación profética o en la propuesta teológica, no es eso. Lo que estamos haciendo es partir del pasaje bíblico, partimos del pasaje bíblico para responder. El pasaje bíblico, lo hacemos, lo llevamos al punto que hable que hable desde una nueva óptica, Por ejemplo, yo estaba, me invitaron hace unos años a una reunión de seminarios ahí en Puebla. Y estaba el seminario, uno de Guatemala, CETECA, estábamos nosotros, CEVIME, estaba un seminario bautista, estaba un seminario nazareno, y habían otros por ahí, ¿verdad? Y éramos como unos 10. Y entonces el coordinador me dice, hermano Javier, pudiera darnos el devocional el día de mañana. Y entonces yo me quedo aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaje utilicé? Utilicé un pasaje de la Biblia, de Jesús cuando dialoga con Pedro. Pero ahora, ¿verdad? Lo que yo le decía al hermano Rubén, lo tengo que observar desde una óptica diferente. Jesús como maestro y Pedro como alumno. ¿Por qué? ¿Por qué lo miré así? Porque estoy en una reunión de este tipo, ¿no? Hay profesores, hay profesores, y entonces yo tengo que decir, ¿verdad? El modelo, ¿verdad? De Jesús con su alumno en este caso. Y entonces yo puse a Pedro como alumno y a Jesús. Estoy mirando, y entonces de este diálogo yo saqué, ¿verdad? O de este diálogo yo empecé a hablar, ¿verdad? Yo me venía a mí mismo, hice este proceso de lecturas, lo hice en un momento aparte, y entonces ya encontré, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús que nos hereda a los que estamos formando la vida de alguien? Porque yo decía, ¿cómo es que un hombre en 3 años pudo cambiar de tal manera como Pedro lo hizo? O sea, ¿cómo pedagógicamente hablando, cómo lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo su maestro para que fuera tan impactado este hombre? Bueno, entonces tuvimos que hablar así. Entonces vamos sacando pues del texto mismo, vamos haciendo que hable sobre temáticas y hacemos propuestas. El docente del siglo XXI ante una forma de pensar ya anclada como la de Pedro, ¿verdad? El docente, ¿cuál es su labor con esa persona que se resiste a aprender, que se resiste a cambiar? Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? Lo vamos sacando. Pues muy bien. Comentarios, ¿cómo la ven? Coméntenme aquí, coméntenme, porque estoy aquí hablando de este punto. Entonces, esto es lo que le va a nutrir y le va a dar frescura a lo último, ¿verdad? Frescura a lo que tú estás haciendo. Ya hiciste la lectura y ya la tienes en tu mano. Ahora conviértela, hay que convertirla.
en algo y pues lo que le va a dar, es esto lo que le va a dar sabor. Preguntas, comentarios. Vamos bien. Ok. Por eso es que yo pongo en la ruta de estudio, pongo tres cosas. En primer lugar, yo digo que bueno, los hermeneutas contemporáneos tenemos el problema, tenemos diferentes desafíos o problemáticas, ¿no? Problemáticas que siempre debemos tener en cuenta. Yo mencioné la Biblia, ¿verdad? Y ahí digo yo lo importante que es el área exegética y la investigación, la cosmovisión y la descristianización en la que nos encontramos. Son desafíos, que esos son las cuestiones que deben siempre estar aquí presentes. Pero luego cambio a hablar del pentecostalismo y yo digo que el pentecostés tiene una ventaja y una desventaja. Lee la Biblia muy literal. Y entonces es ventaja porque entonces nuestra narrativa a ellos le van a captar muy rápido, a diferencia de otras partes, pero también es desventaja porque a veces es demasiado literal. Y por último hablo de que debemos hacer pues teología y debemos hacer teología, dijimos teología de balcón, ¿verdad? No de balcón, sino teología de la calle, ¿verdad? Teología que responda a las necesidades. Entonces cuando hablamos pues de hacer propuestas teológicas, no estamos hablando de decir voy a escribir como Bullman, como Heidegger, como Tillich, ¿verdad? Que ni le entendemos lo que escriben, porque ellos están en una teología europea donde lo único que están haciendo es resaltar las doctrinas. Tenemos que hablar en términos latinoamericanos. Nuestras propuestas teológicas son propuestas de la vida real. Son propuestas de la vida real. Ayudar al hombre a vivir. Por eso es que hacemos esta hermenéutica contemporánea, para llegar al punto donde el hombre aprenda a vivir, que salga de la reunión después de escucharte, sí, con información que es buena, con información, pero que también salga con algo que pueda vivir, que pueda aplicar. Por eso, o sea, ustedes van a ver que la mayoría de predicadores emergentes o contemporáneos usan muchas frases, usan muchas cuestiones aplicadas y lo hacen porque es manera. Algunos ni siquiera saben que están haciendo hermenéutica moderna. No lo saben, de verdad, no lo saben. No lo saben, ni se dan cuenta, pero lo están haciendo. Entonces, pero lo que estamos aquí es que nosotros tenemos que ser más intencionales, o sea, porque no se trata solamente de frases, se trata en realidad por ejemplo, alguien dijo una frase o sea, decía, Jesús no quiere discípulos, Jesús quiere amigos. Y te quedas tú pensando, ¿no? O sea, y lo posteó, ¿no? Un pastor lo posteó hace la semana pasada en su Facebook y todos los miembros, amén, 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 amén. Pero tú sabes que hay un problema serio en lo que acaba de decir. Entonces, no se trata pues solo de postear de una frase que llegue. No, se trata de realmente hacer este proceso y realmente poner algo que contribuya, algo que contribuya. Comentarios. ¿Cómo la ven? Preguntas. A ver. Comentario. Adelante. Bueno, ya de lo que veníamos platicando. Cuando me acerco a la lectura de Génesis 21, 8, 19, tengo en mente un comentario que habían hecho algunos amigos la ocasión pasada, cuando hablaban de que se han privilegiado a muchos extranjeros o migrantes al darle educación gratuita mexicana, al darle muchos privilegios mexicanos. Y decían unas personas, pero eso lo veo bien porque son recursos del pueblo mexicano. Del pueblo para el pueblo. Ajá, entonces cuando hago la lectura de Génesis 21, 8, 19 y veo que Sara le pide a Agar le pide a Abraham despedir a Agar y a su hijo,
veo como esta figura nacionalista, este sentimiento nacionalista de decirle al presidente o a los gobiernos, oye, ¿por qué privilegias a estos si no de tu sangre? Sácalos de acá. Correcto. Y entonces, es como lo mismo que estoy viendo, pero en nuestro contexto, y es ese sentimiento de superioridad o nacionalista, que no voy a compartir mis recursos con nadie. Que ellos resuelvan sus problemas allá en su país. Y lo veo que Agar era una que dejen morir a sus hijos allá en el desierto, ¿verdad? Ajá, entonces veo a Agar, una egipcia, lejos de su pueblo, que se sentía ya segura en la casa de Abraham, pero por este sentido nacionalista ahora divaga y ya toda esperanza de vida. Excelente, excelente lectura. Vamos a la lectura del cuarto nivel. ¿Quién eres tú en esa lectura? No me contestes. Pero esta es la lectura de cuarto nivel, y lo digo porque yo le he revisado, y la mayoría en este cuarto nivel yo sé que tenemos miedo de escribir de uno, ¿verdad? Si no lo quisieron escribir, no se preocupan, pero cuando ustedes lo hagan para ustedes, escriban de ustedes. ¿Quién eres tú en esa lectura? ¿Eres Agar? ¿Has sufrido como Agar, Ángel? Te pregunto. ¿Tú has sufrido como Agar esa negación de recursos, verdad? ¿Has sentido te has sentido extranjero? ¿O eres Sara, que está exigiendo que corra a alguien? ¿O eres Abraham, que está siendo presionado? ¿Quién eres? ¿O eres solamente un espectador? Esta es la de cuarto nivel, donde tienes tú que ponerte aquí. Y no sé, aquí hasta investigar qué significa el nombre de Sara, el nombre de Agar, el lugar donde estaban. Aquí es donde surgen los objetos representados, el lugar donde estabas. Y entonces luego sacas el problema. El problema ocurre y el problema no lo lanzamos al país, porque ya lo identificamos. Lo lanzas a la iglesia. Ocurre eso en la iglesia. La iglesia es egoísta con sus recursos. Y entonces luego viene la imaginación profética. ¿Qué recomendaciones tú haces para esta problemática? ¿Verdad? Esto es lo bonito de la hermenéutica contemporánea, pues. Estás haciendo que el texto hable algo diferente, pero no estás fuera del texto, estás hablando del texto. Y luego yo diría, ¿verdad? Si queremos seguir soñando, ¿de qué manera mi iglesia recibiría mejor esto? ¿Con una conferencia? ¿Con un canto? ¿Un video? ¿Una novela? No sé, y convertirlo en cosas, ¿verdad? Yo he tenido chicos en las clases de este tipo que hacen cantos. Cuando son músicos hacen canciones, escriben un canto de la problemática. O algunos, ¿verdad? Tuvimos un grupo que organizó un campamento juvenil y sacó playeras, sacó posts, sacó stickers, de todo, ¿verdad? Porque se iba a tocar un problema. Y entonces imagínense, esto es una iglesia bíblica, pues. O sea, no, una iglesia que convierte el texto bíblico en parte de la vida. Y eso es lo bonito. Perdón, Ángel, que me emocioné con tu tema, te interrumpí. Concluye. Ok, o es Ismael, correcto, Manolita. O es Ismael el que pagó los platos rotos. ¿Verdad? ¿Quién aquí, verdad? ¿Quién, verdad? El que pagó los platos rotos. Entonces, ahí está. Excelente. Bueno, eso que hizo Manuelita, perdón, eso que hizo Manuelita ahorita es observar los objetos representados. Y en este caso, Ismael no es parte de la historia, pero no figura. Es como una omisión del texto, pero Manuelita lo resalta. Y esta es la deconstrucción, ¿verdad? Que ya la leyeron. La deconstrucción es observar lo que no dice el texto. Y entonces, de lo que no dice, lo resaltas. Y yo no me había fijado de eso que Manuelita acaba de poner, ¿verdad? El del Ismael pagando los platos rotos, ¿verdad? Ahí está, que al final de cuentas el que iba a sufrir, ¿no? Más todavía. Aunque realmente en la historia, porque abarqué desde el versículo 8 al 19, ahí sí Ismael es el que llora. Provoca, como burla al hijo a Isaac, de ahí se deriva todo. Por una le burla
Sí. Ya como ya se traía en la riña, ya desemboca todo el resto, dice, ¿no? Que, oye, no burles a mi hijo, córrelo de acá, no quiero que... Y Así bueno, es. esta parte, en el punto 4 de la apropiación, ahí sí tuve un poquito de me costó un tanto. De hecho, hasta ahorita que vuelvo a leer lo que escribí, veo que sí debería apropiarme mejor el texto. Porque yo me vi de repente así como en un agar, pero en el pasado, no ahorita en el presente, sino en el pasado, cuando el deseo y la desesperación, cuando te mueven de tu zona de confort y no sabes o no encuentras la salida. Entonces, de esa forma yo apropié el texto y puse, aun por mis propias malas acciones, pase por aflicciones que me saquen de mi zona de confort y me lleven a la desesperación en la cual no vea la salida, el Señor se hará presente y con su suave voz me abrirá los ojos para mirar la salida que de antemano Él ya había provisionado. Entonces, pero no lo veo como una situación que actualmente me esté pasando, pero sí lo veo como, ajá, ahorita. En este momento no. Sí. Ese es el quinto nivel. ¿Cómo lo ves en tu sociedad? Ocurre este problema en la sociedad. Ocurre. Es muy, muy latente. Muy latente. México es un país que realmente, Carlos, perdón, ¿verdad? Carlos el extranjero acá, ¿verdad? Maltratamos muchísimo. Nuestro gobierno maltrata mucho al extranjero. Al extranjero. Muy difícil México en todos los sentidos. Y pues bueno, es una realidad que vivimos. Y pues bueno, excelente observación, muy buena observación, una problemática real, pues es una problemática real que la encontramos en un pasaje de la Biblia y la encontramos. Entonces, esto, ¿verdad? Antes, ¿cuándo íbamos a mirar eso, verdad? ¿Cuándo? Uno lee Génesis y dice, pues, ¿qué? Pues, y hablamos de Sara y de Agar y ahí nos quedamos, pero ¿qué cuando nos convertimos en personajes de la vida de real y pues surgen esto? ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo la ven? Bueno, entonces de esto es lo que se trata. Entonces ustedes van a leer, no vamos a hacer, no les voy a pedir que lleguemos hasta el punto de que ustedes piensen en alguna forma de entrega o hagan un sermón, porque esto ya es parte de taller de predicación, bueno, no sé cómo se llama aquí, predicación narrativa, es parte ya de esta, pero este es como el complemento, ¿no? Esto es el complemento para que lo vayan haciendo o algún otro trabajo. Entonces, pues ahí estamos. Pues ustedes van a leer entonces a José Tamayo, van a encontrar eso más la ruta de estudio y esto es lo que tenemos que enfocar, pues la hermenéutica contemporánea tiene que irse enfocando a este punto. Es darle voz a aquello que no tiene voz, levantarlo. Hermano Isidoro, adelante. Sí, Dios le bendiga. Iba precisamente a comentarle algo de lo que comentaba ahorita, de que es parte de la predicación narrativa también, lo que decía el maestro de nosotros, David Martínez. A mí en una ocasión me tocó en una convención escuchar una predicación que se me quedó grabada, que fue como una narrativa, pero no tal como nos la presentaron en la clase. Pero, no, porque el maestro David nos decía que tendríamos que ser, para hacer una narrativa, como parte de los personajes de la historia, ¿no? Pero yo escuché una vez, bueno, yo estaba adolescente o joven, un hermano Cornelio Castelo, en una convención que presentaba algo de lo que nos decía el profesor David Martínez, que era todo lo que pudiera pasar en la historia, pero que no haya sido escrito, no todo lo posible que pudiera haber pasado. Y así yo escuché, pero no lo vi como cuando la predicó como parte de un personaje, sino como alguien que le estaba viendo de algo que pudo haber pasado, pero que no estaba escrito. Así es. Sí, es que en la narrativa, Isidoro, tú puedes ser un narrador intradiegético, formar parte de la historia, como es lo que el modelo que aprendieron, o sea, donde ustedes personifican válgase la redundancia, un personaje,
¿verdad? Ustedes, y hablan como si fueran ese personaje. Yo soy José, yo soy Jacob, etc. Y otro es ser un narrador extra diegético, es decir, un narrador que mira las cosas y narra. El punto de la narrativa, independientemente si eres parte de la historia o no eres parte y estás fuera de, es que la narrativa construye. Ese es el punto. La narrativa construye un punto. Entonces, quieres llegar al punto B y entonces vas construyendo, vas dando elementos para que llegue. Eso cambia totalmente los sermones que en otro tiempo eran sermones de punto 1, punto 2, punto 3. Ahora en la narrativa tú más bien vas construyendo un punto. Y eso es todo el asunto, ¿verdad? Comienzas con una problemática, ¿verdad? Y luego haces comentarios del texto y lo aterrizas, lo pones. Entonces, eso lo puedes construir con una narrativa intradiegética, es decir, siendo tú un personaje que estás escenificando, ¿verdad? Te vistes como Agar, te vistes como Abraham y hablas como si fueras Abraham y te presentas como Abraham, o bien eres alguien que está fuera del texto y entonces cuentas la historia de Abraham y vas narrando. Pero la narrativa es la construcción de este punto. Pero sí, y bueno, dicho sea de paso, la narrativa, ¿tú te acuerdas de ese sermón, Isidoro? Porque fue narrativa. Y la narrativa se queda muy grabada, a diferencia de los otros tipos de sermones. Pues muy bien, mis hermanos. Entonces, les invito a que lean a José Tamayo y si no han leído la ruta de estudio, la lean y disfruten, ¿verdad? Disfruten porque de esto es lo que se trata, ¿verdad? No solamente, pues, ya no es solamente hacer una hermenéutica, una lectura y ya, no, sino para qué la hacemos, es este el punto, es para poder hacer una propuesta o una imaginación, un discurso totalmente relevante al contexto donde nos encontramos. Y ya así entraremos pues a la próxima, entraremos al impacto de la hermenéutica, ya al impacto teológico, ¿no? El impacto teológico de la hermenéutica, vamos a trabajar esa última semana, vamos a trabajar ese punto y ahí yo les voy a hablar de otras tareitas que hay por ahí. Pues muy bien, ¿algún comentario que tengan? ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Ok. Espero que se sientan emocionados y motivados en la hermenéutica contemporánea. A mí me encanta, ¿verdad? Me encanta, es mucho más, ¿verdad? Es totalmente diferente a todos los métodos. A mí me encanta este tipo de hermenéuticas, ¿verdad? Y haciéndola para el Señor y pues funciona mucho, funciona bien. Pues muy bien, les dejo entonces, terminamos nuestra reunión, nuestra clase, se nos fue la hora muy rápido. Les dejo aquí unos minutos antes para que se estiren y pues se conecten a su próxima clase. Bendiciones, Dios me los bendiga mucho, nos vemos entonces, nos vemos y pues ahí les leo. Bendiciones a todos. Bendiciones, que te vaya bien. Bye bye. Saludos, profe. Adiós, adiós. Dios te bendiga. Igualmente. Bye bye.